Porque asimismo en todo este mismo sistema que se va a dar, se va a despertar una iglesia apóstata, una iglesia vendida al sistema, una iglesia que va a ir de acuerdo al son del sistema, pero también va a haber una iglesia que no va a estar de acuerdo con el sistema. Esa iglesia va a ser perseguida. Apocalipsis 2, ¿lo tiene? Bendito sea nuestro Dios. Apocalipsis 2, verso 12, sí, verso 12 dice así la escritura. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén y amén. Puede sentarse. Anteriormente estuvimos hablando acerca de las cualidades de toda la ciudad de Pérgamo, ¿se acuerdan? Una ciudad totalmente pagana. ¿Me escuchó? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí? Una ciudad totalmente entregada al desorden en todos los aspectos. Pues allí, en medio de esa ciudad, es que estaba esta iglesia, en Pérgamo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunas cualidades de esta iglesia, justamente aquí en Pérgamo. Pero observe, solo para que tengamos una idea, el Señor le dicta a Juan, el apóstol, para que le escriba al ángel de la iglesia. Le está dando un recado, o le está dando un edicto, si esa es la palabra correcta, un edicto. Se lo está dictando para que Juan escriba al pastor de esa congregación o al ángel de esa congregación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y el ángel ya sabemos que es el ministro, el pastor, el encargado, el mensajero o el que está a cargo de esa obra, el cual de una o de otra manera va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y observe cómo se presenta el Señor. Le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y el Señor se presenta de esta manera. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Muy interesante porque esta expresión, la espada de 2 filos, cuando hablamos de la espada, acá justamente no se está refiriendo al tipo de espada que ocupaban los romanos. Los romanos ocupaban lo que es una espada corta, porque a ellos les interesaba y les gustaba más el ataque frontal, persona a persona, y por eso usaban lo que es así una espada corta, pequeña. Correcto. Pero en el caso de reyes, ellos utilizaban una espada más larga, más grande. Y eso es lo que dice en el original, la espada aguda. Está hablando de una espada larga que precisamente, que tiene filo. Larga, pero es filo y ancha. Sí, y esa precisamente no lo usaba cualquier tipo de gente, sino los encargados de algún grupo o de algún gobierno o de algún monarca o algún rey. Y de 2 filos precisamente eso tiene que ver. El del original dice 2 voces, pero esta es una forma o una metáfora de cómo se está dando a conocer el Señor. Y precisamente esa expresión de una espada de 2 filos tiene un significado muy hermoso en el tiempo histórico. ¿Sí? Y por esa misma razón, los que estaban escuchando el mensaje, ellos entendían de lo que el Señor estaba hablando. ¿Sí?
¿Qué significa una espada de dos filos? Oiga, la espada en la literatura apocalíptica, ya lo vimos esto, solo se lo estoy ahí recordando, simboliza precisamente a menudo juicio y guerra. Dos filos, juicio y guerra. Y es así justamente como el Señor se presenta en todo el libro de Apocalipsis. Sí, con esa presentación tan gloriosa, sí, que sus pies son como bronce bruñido y el bronce simboliza juicio. Entonces, y en muchos capítulos aparece guerra también y juicio de por medio. Justamente el libro de Apocalipsis tiene que ver con el juicio y guerras con la forma de cómo se presenta el Señor. Y justamente para los romanos, en lo que tiene que ver la espada, ellos creían que la espada justamente era el poder para entregar el castigo, sí, y también para entregar a la pena de muerte. Para los romanos eso es lo que simbolizaba la espada. Y en historia podemos ver justamente cómo antes de Jesús, muchos, o mejor dicho, cuando Herodes el Grande, en el tiempo, cuando Jesús nace, en ese tiempo, cuando Jesús nace, estamos hablando del año 4 antes de Cristo, de acuerdo al calendario greco-romano, un calendario netamente pagano, y le faltan muchas otras cosas, pero igual, observen. En ese tiempo se puede observar cómo la historia nos enseña de que Herodes el Grande, en medio aparece lo que es en la Escritura, Mateo 2 aparece Herodes el Grande, él se creía el rey de los judíos. ¿Sí? Que cuando nace el rey verdadero, el rey de los judíos, se asustó. ¿Ya ha leído Mateo capítulo 2? Se asustó tanto porque dice, ¿qué pasó? ¿Ha nacido el rey de los judíos? Sí, se asustó tanto que mandó a aquellos sabios del oriente que habían llegado, la traducción dice magos. Sí, y no eran magos, eran sabios del oriente, del cual precisamente venían a adorar al rey que había nacido. Eso está en Mateo 2, pero solo le estoy dando una retroalimentación de todo lo que tenía que ver lo que está ocurriendo. Y justamente en el tiempo que nace Jesús, se puede ver de que Herodes precisamente para determinar juicio sobre alguien o para matar a alguien, mandaba a pedir permiso al emperador. Y Roma determinaba si lo dejaba con vida o si le daba vida. ¿Me explico? Y en muchos de los documentales se aparece y se ve esta expresión. ¿Sí? Esa expresión para arriba simboliza vida. Cuando en el Coliseo romano estaba a punto de matar un gladiador a otro gladiador, se le quedaba viendo muchas veces al emperador para ver si lo terminaba de matar o le dejaba con vida. El emperador justamente era el que determinaba si le daba vida, levantaba el dedo pulgar hacia arriba. Entonces ya no lo terminaba de matar. Pero si lo bajaba, terminaba muerto aquel que estaba en lo último. ¿Me explico? Porque ellos se determinaban los que tenían el poder y la facultad para dar vida como para dar muerte. Pues precisamente por eso Jesús se presenta de esta manera, para hacerle ver tanto al encargado de la congregación como a todo el sistema pagano que está a su alrededor, para hacerle ver que no es el emperador el que tiene el poder para dar vida como para dar muerte, sino solo el que se le ha dado la facultad para juzgar, y ese es Jesús de Nazaret. El Padre en su sola potestad le ha dado al Hijo toda esa facultad. Y es por eso que se presenta el Maestro por excelencia de esa manera, como la espada de dos filos. Es Él el que determina hacer juicio o matar, o dar vida o matar. Es Él el que determina. ¿Me explico? Por eso se presenta de esta manera. Y precisamente, o posiblemente, oiga, el sistema romano fue el que juzgó y martirizó a Antipas al negarse a ofrendar al César ofrendas de inmoralidad, que tenía que ver con la manera o la forma de cómo se le daba ritos a los emperadores o a otros dioses. Antipas se cree, algunos comentaristas dicen que Antipas fue el obispo y pastor de esta iglesia aquí en Pérgamo.
¿Sí? Y oiga bien, y sin hacer caso a los decretos o a las leyes del emperador, Antipas, él no quiso tomar precisamente parte de la adoración y sacrificar ofrendas al emperador. Y a Esculapio, es que el problema no es la medicina, sino que en este tiempo se veneraba tanto el símbolo de la medicina, y esa era la culebra, ¿se acuerdan? Así se llama. Esculapio fue el médico prácticamente, el que como que inventa la medicina, pero iba mezclado con prácticas de hechicería. Y se cree precisamente que este era un lugar en donde mucha gente llegaba y acudía a sus sanidades. ¿Sí? Pues Antipas se negó a ofrendarles o darles ofrendas al emperador como a Esculapio, o sea, tanto al rey en ese momento como a la culebra. Y por eso fue arrojado a un horno ardiente, dice la historia, la Biblia no lo registra. ¿Sí? A un horno ardiente, imagínense. Todo por no negar a Jesús. Fue tirado a un horno ardiente, encendido en llamas. ¿Será que nosotros soportaríamos tal situación, amado? Imagínense el grado de persecución que la iglesia del primer siglo sufrió. Nosotros estamos en la gloria, nosotros no sabemos qué es persecución. Estamos en un conformismo, una comodidad, una tranquilidad que nos ha afectado. Mayor conformismo y mayor comodidad, más aguadito nos volvemos. Tremendo, ¿no? Como que la comodidad nos afecta tanto. ¿Sí? Pero veamos las características de esta iglesia. Observe, fíjense que leyendo algunos comentarios, varios comentarios, muchos de ellos cuando hablaba de Pérgamo lo relacionaban con un pacto matrimonial, pero es que yo no entiendo cómo es que se han atrevido a desmembrar esa palabra Pérgamo, cuando Pérgamo significa torre o castillo, la palabra como tal. Pero algunos escritores se han dado la tarea de separar esa palabra y darle otro significado. Por eso, ¿cómo se llama? Por eso cuando hablamos de Pérgamo, algunos traductores la traducen principalmente como un pacto matrimonial o una unión íntima, así lo traducen algunos, porque le quitan la palabra Pérgamo, de per, y le ponen solo gamo. Y la palabra gamo principalmente no solo tiene que ver con animales, sino que también tiene que ver en el área sexual principalmente, y está relacionado con las relaciones íntimas o el matrimonio. Por eso que algunos comentaristas lo traducen, cuando hablamos de Pérgamo, lo traducen como pacto matrimonial, cuando no tiene nada que ver con un pacto matrimonial. Bueno, pero esa es cuestión de ellos. Y observe el maestro por excelencia cómo le dice a la iglesia, el encargado de la iglesia principalmente, y el mensaje que va dirigido. Mire el verso 13, vamos ya entrando en materia. Voy a ser breve en esta oportunidad, no se preocupe. Mire cómo dice el verso 13. Yo conozco, le dice, tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está? Dice, el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, le dice. Oiga, Pérgamo era tradicionalmente conocida por el culto, dijimos, a Esculapio. ¿Se acuerdan Esculapio? Esculapio, así se llamaba. ¿Sí? Al final le doy los detalles, no se preocupe. Y Esculapio era precisamente, lo simbolizaban en las monedas principalmente. Oiga, ahí en Pérgamo lo simbolizaban con la serpiente. ¿Sí? Y era relacionado principalmente con la sanidad o las sanidades físicas del cuerpo. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Algunos comentaristas o algunas personas dicen, ¿será que la gente adoraba a la culebra por lo que aparece ya en el libro de Números? ¿Se acuerdan ahí en Números? Sí,
que Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce, ¿sí? Nejustán, para que aquellos que fuesen mordidos por una culebra miraran la culebra y en forma de fe, al ver la culebra, ellos fuesen sanos. Pero es porque precisamente, oiga, precisamente en el área médica o en cuanto a la medicina se refiere, la culebra, sí, la culebra cuando pica a alguien lo mata. Pero también se ha descubierto que el veneno que esa culebra tiene también se puede utilizar en diferentes tipos de medicamentos para salvar vidas. Mire qué tremendo. O sea, porque a palabras, la culebra, así como puede dar muerte, también puede ser ocupada para dar sanidad. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, algunos me decían en el comentario, posiblemente, decían, posiblemente algunos le rendían culto a la culebra por esa misma idea que aparece ya en el libro de Números. Y por los resultados que obtenían a través de poner la fe principalmente en Dios, ¿verdad? Y por lo que operaba a través de poner su vista en la culebra. Pero no solo, oiga, en Pérgamo, oiga, en Pérgamo no solo estaba el culto a la culebra, a Esculapio y a la medicina, sino que también estaba el culto a Deméter. ¿Y quién es Deméter? Deméter es la madre tierra o la tierra madre. ¿Sí? ¿Ya ha escuchado usted la expresión la madre tierra? No, esa es otra cosa. Deméter era la madre tierra y precisamente era diosa de los griegos, que tenía que ver con la agricultura, la cosecha y también con la fertilidad y la naturaleza. Esa era la diosa Deméter y la diosa madre. Años después, Roma toma esa misma figura de la diosa madre con el niño en sus manos y le pone otro nombre. ¿Cómo se llama ahora? Ella lo sabe. Se llama Marita. ¿Y de dónde es que viene ese culto a la diosa madre? Viene allá de Egipto, viene de Mesopotamia, viene de los cananeos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Observe, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo? Ya en Génesis 22, ¿se acuerdan? Abraham, sin remediar palabra, a ofrendar a su hijo va. ¿Por qué? Porque Abraham, sin remediar palabra y sin cuestionar, voluntariamente y automáticamente, al instante o en el momento, quiere matar a su hijo. ¿Por qué? Porque en el lugar donde él estaba, en ese lugar había el rito a la diosa madre también en los cananeos. Y la diosa madre principalmente pedía como ofrenda a los primogénitos, a los hijos, a los niños. Por eso es que Dios no le permitió a Abraham matar a su hijo, sino que lo detuvo. ¿Se acuerdan? Usted ha leído eso, sabe de qué estoy hablando. Si no lo ha leído, anótelo y vaya a leerlo allá en su casita. ¿Me explico? Yo sé que a usted le gusta leer Biblia. Bastante, dice el hermano. Que cuando comienza a leerlo le da sueño y se termina durmiendo. Dice, vaya. Observe. ¿De dónde vienen esos cultos? Vienen de este tiempos memoriales, de este tiempos antiguos. Pues esos mismos cultos y esas mismas prácticas, oiga, no solo la diosa madre no solo pedía a los niños como ofrendas, sino que también pedía el cabello de las mujeres. Por eso se rapaban el cabello muchas mujeres en el tiempo antiguo, y el cabello, como la sangre, era como muestra de ofrenda que se daban precisamente a la diosa madre. ¿Me está escuchando? Sí, a la diosa madre. Y eso iba de la mano también, oiga, lo vimos la vez pasada, eso iba de la mano también con derramar sangre, en donde hacerse sajadura o marca o tatuajes. Por eso los tatuajes, derramar sangre, cortarse el cabello, tanto para las mujeres como en el caso de los hombres, hacerse marcos o tatuajes, eran formas de ofrendar a sus dioses, era forma de rendirle culto a sus dioses. ¿Me estoy explicando?
Pero eso es que estaba en la ley. Ah, pero vamos a la Biblia en el Nuevo Testamento. Está bien marcado también en cuanto a esa práctica, a el culto a la diosa madre. En en Hechos 15 le da un mandato a aquellos que son gentiles y dejan de ser gentiles y vienen lo que es a ser parte del pueblo o a ser parte del cuerpo de Cristo y a ser, oiga bien, herederos también según la promesa. A ellos se les determina que no rindan 4 cosas que tienen que ver con sacrificado a los ídolos, oiga, con carne de ahogado, ¿sí? Con idolatría, y precisamente, ¿dónde está? Capítulo 15 del libro de los Hechos. Oiga, se les tenía que abstenerse de apartarse de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué ese tipo de cosas? ¿A qué se refieren esas 4 cosas? Esas cosas o esas 4 cosas y aún otras cosas más iban de la mano con el ritual a la diosa madre, que también tenía que ver con marcas, o sajarse o derramar sangre. Esas mismas prácticas que estaban en el Antiguo Testamento, Roma las seguía practicando en el Nuevo Testamento. Y esas mismas prácticas se ven allá, lo que es también allá en Corinto. Por eso el apóstol exhorta a la iglesia y le dice: no es posible estar en la mesa de los demonios y después participar de la mesa del Señor. Eso no es así. Te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero ahí está en 1 Corintios capítulo 7, 8, 9 y 10. Tiene mucha relación esos 4 capítulos y va de la mano con las ofrendas o rituales que había en aquel entonces en los diferentes lugares o en las diferentes regiones, que eran parte de lo que Roma también había adoptado. O sea, no es cuestión de que eso era el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento se ve marcado todo eso. Digo esto para aquellos que dicen y les gusta justificar y dicen: no, pero es que esa era la ley. Sí, pero en cuanto a cuestiones morales y en cuanto a cuestiones santas, ese punto, en cuanto al carácter santo y moral de nuestro Dios, no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Por eso, tatuarse ahora ya no es permitido para aquellos que están en Cristo. Mire, pero yo ya me tatué, ya no sé si ya tatuado, sencillo. ¿Me estoy explicando? Digo, por la gran moda que hay hoy en día, que lo ven tan normal, sin entender que son ofrendas y rituales a dioses paganos, o sea, a demonios, que se le están dando ahora ignorantemente. En el Medio Oriental, o allá en Oriente, allá en Asia, donde está el área de Japón, China y todos esos lugares, observe, en todos esos lugares los tatuajes, ¿sí?, tienen una influencia netamente diabólica, porque son como ¿cómo se llama? Como guardianes. Y esas imágenes o esos tatuajes cobran una influencia tan grande en aquellos que han sido tatuados con esos muñecos, con esas figuras. Los manipulan y les una influencia tan fuerte y demoníaca que opera a una forma tan diabólica en esas personas. O sea, nosotros lo vemos tan sencillo por la ignorancia que tenemos, pero allá eso no es tan, eso es tan normal en el ámbito del ocultismo y del oscuro. ¿Me estoy explicando, amados? Por eso, todo eso que estaba en el Antiguo se vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento y tenía que ver con la diosa madre, Demeter, que estaba relacionado con la iglesia misma, que en este momento también se rendía culto en este lugar de Pérgamo. ¿Sí? El culto a Demeter, la tierra madre, o la diosa de la agricultura, la cosecha, la fertilidad y la naturaleza. Esta diosa madre iba relacionada con, oiga bien, en el culto cananeo, la diosa madre iba relacionada con el culto a Baal. Y a eso le llama el ciclo de Baal, en que consistía de que los cananeos creían de que Baal venía en una nube y al caer la lluvia creían de que en ese momento la nube o Baal con la diosa madre estaban teniendo intimidad y por ende la cosecha y la agricultura que tenían era el resultado de esa intimidad de ellos dos. Y oiga, tan la ignorancia de sus pueblos.
Y eso mismo lo tenían nuestras culturas anteriormente. Y hasta en muñequito o en son de una serie que salía antes, ¿se acuerda? Que a usted le gustaba ver antes, a mí me gustaba también. ¿Se acuerda del Cipitillo? Cipitillo, ¿no se acuerda del Cipitillo? ¿A quién invocaba a Cipitillo? A su abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Es el dios de la lluvia, que en los cananeos era Baal. O sea, mismas culturas paganas, bien marcadas en nuestra cultura, y la veíamos tan normal. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. ¿Me estoy explicando, amado? Sí, o sea, aún en nuestras tierras tenían tal ignorancia tan grande. Y cuando no leemos la Biblia, también carecemos de mucho conocimiento y creemos que los niños vienen por medio de la cigüeña, ¿verdad? La cigüeña es la que trae a los niños. ¿Me estoy explicando, amado? Sí, porque en el ambiente evangélico, cuando celebra la Navidad, piensa que Santa Claus es el que trae juguetitos y todo eso. Y uno que eso va de la mano con todo ese ritual pagano, diabólico y satánico, que tiene el mismo origen en los cultos. Aleluya. Entonces el culto a la diosa madre estaba bien marcado. Sí, bueno, en nuestro país había una canción dedicada a la tierra. Sí, a la diosa madre, tremendamente. Bueno, no solo estaba el culto a Demeter, a la diosa madre, sino que también estaba el culto a Atenea, la diosa guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. Esa diosa, es ídolo pagano, era asociada con la sabiduría, la guerra o las estrategias de guerra y la artesanía. Con la sabiduría. ¿Sí? En cuanto a los romanos, esa diosa Atenea cambia a otro nombre. Y hasta en una universidad tan famosa del país está esa diosa. Se llama Minerva, en la ciudad de la sabiduría y del conocimiento. ¿A dónde está esa figura de Minerva en nuestro país? ¿En qué universidad? En la Universidad de El Salvador. Ahí está la diosa madre, perdón, la diosa de la sabiduría. Bien marcada también. Observe cómo en nuestra cultura está tan influenciado por potestades demoníacas y nosotros como no estamos al tanto de todo eso, lo vemos tan normal. La diosa de la sabiduría. Por eso la universidad es la madre de la sabiduría. En nuestro querido San Salvador. Pues ese era otro de los cultos que también había en lo que es en Pérgamo. Pero también en Pérgamo también estaba el otro culto a Dionisio, que era un dios de los griegos, oiga, que para con los romanos se llamaba Baco, ya lo dijimos, y eso tenía que ver con el dios del vino, el dios también de la fertilidad, del éxtasis y el teatro. Tenía que ver con Dionisio, un culto también pagano que estaba tan marcado en toda esta ciudad de Pérgamo. Observe los ídolos que más fuerza tenían. Por eso que usted va a ver en Pérgamo un montón de teatros por todos lados. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el culto a sus dioses paganos. Y el culto tan grande y tan famosísimo, el culto al altar de Zeus, de donde viene el nombre Deus, el culto tan marcado, que esa estatua, precisamente en una estatua de 36 metros de alto, imagínense lo grande que era, y 32 metros de largo, o sea, era un monumento tan grandísimo que la gente llegaba ahí a pedirle precisamente milagritos. Por eso que era el mayor de los dioses que Pérgamo tenía, el culto a Zeus. Y ese culto a Zeus era el que dominaba precisamente la ciudad total. ¿Sí? Y se ha sugerido que por esa misma razón, a esa ciudad de Pérgamo se cree también que por esa razón se le llamaba el trono de Satanás. Estaba vinculado también con esa figura tan grande, ¿sí?
como también estaba vinculado con el asiento del emperador. Eso vamos a hablar también. Observe, una comparación más apropiada para el trono de Satanás es la adoración que en Pérgamo había y tenía que ver en ese lugar, en esa área local, tenía que ver con el culto al emperador, ¿sí? Y que en Pérgamo precisamente se celebró con montones de monedas en ese tiempo. El montón de monedas marcaba la figura del emperador. Era una forma de cómo rendirle culto y tributo al emperador. Y muchas de esas monedas también llevaba, oiga bien, el símbolo muchas veces de cómo se presentaba el emperador. Muchas veces se presentaba con un sol, o muchas veces se presentaba al emperador como ¿cómo se llama? Con uno de estos dioses, ¿cómo se llama? Saturno. No, Saturno no. Saturno, Júpiter. Con Júpiter. Y la figura o la forma de cómo representaba a Júpiter era la cabeza de una cabra. El mismo culto que había allá en Egipto, el mismo culto que había en Mesopotamia, el mismo culto que había en los persas, el mismo culto que había en los griegos y en muchas otras culturas, Roma la había adoptado como si nada. Y el culto precisamente al chivo expiatorio es lo que más se ve en el ámbito del ocultismo, hoy más que nunca. En el ocultismo, ¿qué cree usted que le están enseñando a los niños en muchos lugares allá, en los países supuestamente desarrollados? El culto a la cabra. O sea, le están enseñando, le están mostrando a los niños que el ocultismo, de hechicería y la brujería, eso está normal. Los niños están siendo bombardeados a través de presentarles que el culto a la cabra es tan normal. Los jóvenes están siendo bombardeados y enseñándoles que el culto a la cabra eso es normal. Las películas, ya no se diga para adultos, enseñándoles a ver a los adultos que el culto a la cabra es tan normal. Y muchos cantautores de la farándula, por ejemplo, por ahí está un fulanito que acaba de supuestamente retirarse de la farándula y el último concierto que hizo fue el culto a la cabra. Ahora solo salió de ahí, ahora está en una iglesia evangélica. Está ahora en una iglesia evangélica y es gran amigo y granchero de uno de los becerros de oro de la iglesia evangélica. Daddy Yankee. Y gran amigo de este predicador que es becerro de oro, un montón de evangélicos. Carlitos, correcto. Arrigan, bueno, puede tener talento y todo, pero lamentablemente ahí sí se ha ido por otro lado. Como que no hay discernimiento. Y uno de los raperos, oigan, uno de los raperos claramente dijo, ese chamaco dijo es... que le gustan los niños. Tiene otro nombre, pero no lo digo aquí porque cortan el chico. Sí, eso. Lo mismo que tienen los curas. Sí, o sea, ya sabe qué es. Lo mismo que tienen muchos otros de la élite. Este muchacho. Y ahora es uno de los grandes famosos dentro de una iglesia evangélica. Y mano derecha de este señor, de este varón. Yo digo, wow, ¿y el discernimiento dónde está? ¿Dónde está el discernimiento? Si esa es una cabra que se le ha metido y es granchero de la hora. ¿Cómo es posible? Pero es el becerro de oro de un montón de evangélicos. Tocar ese becerro es para que lo quieran linchar después a uno. Mejor no me meto ahí. Observe. Había un trono, sí, había un trono de gobierno del emperador, tanto ejecutivo como judicial, y desde allí se escribían los edictos o las leyes para darle vida a alguien o para quitarle la vida a alguien. Dije, y la historia lo enseña, de que Herodes, antes de matar a uno de sus hijos, Antípater, le mandó pedir al emperador permiso si lo mataba. Ok. Eso es lo que estábamos leyendo la historia temprano y la semana pasada. Es porque Roma se creía el dueño de aquellos que daban, se creía el dueño de dar vida como de quitar de dar vida como de dar vida como de quitar vida. ¿Me estoy explicando más?
En ese lugar de Pérgamo es que precisamente estaba el trono de Satanás. Iba relacionado con la figura antes mencionada y también iba relacionada con el abuso de autoridad que el emperador tenía para con otros pueblos que ellos habían conquistado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús botó ¿cómo se llama? ¿se acuerdan cuando Jesús alzó una moneda y dijo, ¿de quién es la cara que saca? Y unos dijeron, es del César. Ok, dijo Jesús, den al César, dijo, lo que es del César. Ya Dios dijo, lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque en esa moneda había la representación y la figura del César. ¿Sí? Y precisamente era un símbolo de idolatría. Por eso cuando Jesús dice, den al César lo que es del César, estaba diciendo, páguenle los impuestos que es necesario pagarle y devuélvale esas monedas porque son de él. Porque en Jerusalén precisamente no podían haber monedas con imágenes de idolatría. ¿Me estoy explicando, más? ¿Sí? Entonces, por eso habían mesas de cambio, para que las monedas con imagen de idolatría no entraran al templo, sino que ahí se quedaran y luego se le mandaban al emperador. Por la influencia pagana que esas monedas también tenían. ¿Me estoy explicando? Espero no ofenderle con lo que estoy hablando, ¿verdad? Por supuesto. Por tocar muchas veces a los becerros que nosotros tenemos, ¿verdad? Perdóneme ahí si le ofendo, ¿verdad? Ahí me va a disculpar. Pero usted y yo tenemos que tener en primer lugar solo a Jesús, nuestro Señor. ¿Me estoy explicando? Jesús es nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo, y es Él que tenemos que imitar. Ahora, si usted y yo idolatramos a un hombre y a Jesús le hacemos un lado, usted tiene problemas. Porque nuestro mayor y mejor ejemplo es Jesús. Todos tenemos errores y defectos. Yo tengo errores y defectos. Nuestros pastores tienen errores y defectos. Y todos los pastores a nivel global tienen errores y defectos. Somos humanos todavía, mas Jesús es perfecto. En Él no hay error alguno. Por esa misma razón, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Observe, entonces, antes de la llegada precisamente de los romanos a este lugar de Pérgamo, los ciudadanos de Pérgamo le rendían culto a los gobernantes de ese lugar. ¿Sí? Y por esa misma razón, Pérgamo fue, óigame, una de las primeras ciudades de Asia que construyó un templo al emperador romano. Y óigame, y esto es lo que convirtió a Pérgamo como el centro del culto muy popular. Lo volvió como el centro histórico de Pérgamo. Tremendo, ¿no? Famoso y conocido y todo el mundo quiere ir. ¿A dónde quiere ir todo el mundo? A Pérgamo. Que era el centro histórico de aquel entonces. Pérgamo estoy hablando, no estoy hablando. Otro centro histórico. Aleluya. Oiga, se esperaba que todos los ciudadanos participaran de la religión civil, o sea, el culto al emperador, el culto a Esculapio, el culto a Demeter, el culto a otros dioses paganos, oiga, o si no participaban, se harían sospechosos de deslealtad al emperador y al Estado, o sea, al gobierno, y les tocaba persecución o muerte, por el simple hecho de no estar rindiéndole culto al emperador. Oiga, allí mismo había lugares donde eran como, ¿cómo se llama? Como redondeles, y ahí ponían la figura del emperador y hacían de que todas las comunidades o la gente de esas comunidades llegaran a rendirle culto. Y cada vez que alguien llegaba y rendía culto, le daban un pergamino, dándole precisamente la acreditación que había estado en el culto al emperador. Y aquellos que no tenían ese pergamino es que eran tachados como desleales al emperador y desleales al gobierno de aquel entonces. ¿Qué les tocaba? Persecución o muerte. Mire qué tremendo. Ser un fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo era muy serio.
Oiga, pero los verdaderos discípulos no podían participar de las festividades o de las fiestas del imperio, ni comer carne sacrificada a los ídolos, ya que provenía de ofrendas que se daban en los templos al emperador y eran ofrendas tipo sexo ritual. Por lo tanto, aquellos fieles discípulos de nuestro Señor, al no participar de ellos, se hacían sospechosos y los tachaban como grupos desleales al emperador, y esos eran tachados y los ponían en la lista para quitarle los privilegios, para perseguirlos o para matarlos también. Óigame, una vez martirizado el primer discípulo en este lugar de nuestro Señor Jesucristo, ya conocemos quién fue. Antipas. Óigame, una vez martirizado y matado ese discípulo de nuestro Señor en este lugar, se asentó el precedente legal para la ejecución, o sea, para matar a los otros discípulos, seguidores de Jesús, de las diferentes provincias. O sea, al matar al primero, se puso una ley. Todos aquellos que no quieren seguirlos tienen que matarlos. Amados, les tengo noticias. El ambiente se está poniendo serio a nivel global. Y se nos ha pintado un evangelio fácil, bien bonito, en donde se nos ha dicho, no, la iglesia del Señor no va a pasar nada. Sí, sí, la gran tribulación no la va a pasar la iglesia, eso estamos claros. Pero la iglesia tiene que pasar tribulación. Pero el falso evangelio, la falsa gracia que tiene origen en los teólogos jesuitas romanos, le han enseñado a la iglesia evangélica diciendo, todo como el Señor va a dejar que la amada del Señor sea trasteada o tocada por el maligno. Ah, no conocen a la iglesia del primer siglo. ¿Qué pasó con la iglesia del primer siglo? Los garroteaban, los metían presos, les volaron la cabeza a algunos, los aserraron a otros los mataron a pedrada, a otros los tiraron de lo más alto de un edificio, a otros los pusieron cabeza abajo, oye, en la cruz o en el madero, a otros, oye, los quemaron vivos, a otros los tiraron en hornos ardientes. ¿Cómo la iglesia del primer siglo fue tan triturada? Y cómo la iglesia de este tiempo, que está tan cómoda, que está tan acomodada y tan tranquila, que no tiene el carácter ni la madurez, ni mucho menos la estatura, vamos, perfecto, ¿cómo esa iglesia se va a ir así? ¿Cómo se ve una iglesia así? ¿Cómo el Señor va a venir a toda una iglesia inmadura que todavía está en pamper? ¿Cómo Jesús va a venir a traer una iglesia o a venir a casarse con una bebé todavía? Él no es infanticidad. Ni de esos que le gustan a los niños. Él no es así. La iglesia en este tiempo, una iglesia cómoda, tranquila, inmadura, no tiene el carácter ni la madurez, y los años pasan y seguimos comportándonos como bebecitos todavía, frágiles como el cristal. Nos seguimos comportando como un niño todavía caprichoso, malcriado. Y así queremos irnos por el cielo. No, así no se va a la iglesia. Este tiempo, la iglesia que está tan cómoda y tan conformista, en cuanto menos hemos dado el ancho, ni la altura, ni la madurez, nos hace falta mucho. Y entre más pasan, ni nos preocupamos del crecimiento, ni de la madurez. Seguimos siendo niños caprichosos, malcriados y en pamper todavía. Cualquier cosita nos bota todo el evangelio frágil y pintado que tenemos, ni es verdadero el que tenemos. Así no se va a la iglesia. Esa iglesia no se va así. La iglesia tiene que dar el ancho. La iglesia tiene que dar la estatura. Sí, a eso hemos sido llamados. A dar la estatura, a dar el carácter, a dar la madurez, a reflejar el carácter de Cristo. Pero para ello la iglesia tiene que ser triturada. Y eso no levantamos, cualquier cosita no levantamos, un desprecio del hermano, me bota todo el evangelio, ya no me quiero congregar, bebecitos todavía. Criaturas que todavía andan en pamper. Y son gente que tiene años en el evangelio y no ha crecido, se quedó enanos espirituales. Aleluya.
Dios nos ayude, iglesia. Dios nos ayude, porque hemos sido llamados a la madurez y el crecimiento y no nos estamos preocupando de eso. Dios nos ayude, porque nos hace falta mucho. A mí me hace falta mucho y lo reconozco. Y por eso el Señor tiene que hacernos crecer de la manera que no nos va a gustar. Por eso el crecimiento tan fuerte que se está dando ahorita de los musulmanes. Europa está creciendo los musulmanes. Ya hay lugares en Europa que nadie que dice ser cristiano puede entrar ahí. Si no lo linchan, lo matan o lo golpean. En Europa. En Estados Unidos está creciendo los musulmanes. México, Centroamérica está creciendo el área de lo que es esa religión de los musulmanes. Y así como, oiga bien, ¿cómo se llama? Dios utilizó muchos enemigos en el tiempo pasado para perseguir a su pueblo. Así mismo, en los últimos días, el Islam va a ser uno de los instrumentos que el Dios eterno va a utilizar para hacer despertar a los suyos. Y está creciendo. A mí me preocupa la situación de la iglesia, porque en nuestro país, después de nuestro presidente, el presidente que tenemos, después de él viene algo interesante, porque toda la familia de él son musulmanes. Comprobado. Comprobado. El papá de él, que rogamos que se haya arrepentido, ¿verdad? Y pedido misericordia antes de morir. Él introdujo el Islam a El Salvador. Él introdujo esa religión a este país. Toda su familia, correcto, y toda su familia, a excepción del presidente que tenemos, que ha hecho, bueno, no sé si es puro demagogia lo que hace, no lo sé. Pero toda la familia son musulmanes. Y le tengo noticias, los musulmanes allá en Medio Oriente no toleran a nadie que se dice ser cristiano, no toleran a nadie que dice ser inglés, no toleran a nadie que dice ser norteamericano o americano, y no toleran a nadie que dice ser judío, peor si dicen ser seguidores de Jesús. No toleran a nadie, y para ellos es un privilegio ponerse bombas y matar a cualquiera ¿cómo se llama? En grandes comunidades o lugares tan proliferados de gente sin problema alguno. Y todo eso está creciendo en nuestro país como nunca antes. Enfrente de nuestros ojos, en una forma silenciosa, pero está creciendo. Y la iglesia ocupada en el Día de la Mamá. Allá en El Salvador, un montón de mega iglesias ocupadas en el Día de la Mamá, ocupadas en el Día del Niño, ocupadas en el Día del Amor, ocupadas en el Día del Pastor, ocupadas en la Navidad. Y el crecimiento de toda esa religión bien silenciosa se está preparando para el escenario. De 3 a 4 años el mundo va a dar un giro tremendo. Que Dios nos ayude. Porque Pérgamo era una ciudad tan pagana que muchos grupos de ellos estaban vendidos al sistema, pero otros se habían mantenido fieles. Por eso dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Había un pequeño grupo que se mantuvo, otros no se mantuvieron. Estaban vendidos al sistema. Dios nos ayude, porque la situación que viene, el tiempo, oigan, el tiempo va a botar el montón de teologías romanas, católicas que están metidas en la iglesia evangélica, que nos han enseñado y nos han dicho, no, la iglesia no va a ver al anticristo. El tiempo se va a encargar de botar esos argumentos tan satánicos, y el montón de esos predicadorcitos baratos van a quedar avergonzados. Que Dios nos ayude, porque la situación se está poniendo en nuestros ojos, y sobre el que no quiere ver no se está dando cuenta de la situación. Pero que Dios nos ayude, porque es necesario despertar voluntariamente. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias por su bondad y por su misericordia. Padre, perdónenos. Perdónenos, Señor amado, porque no hemos alcanzado la madurez que usted demanda de su pueblo. Perdónenos.
Porque entre más pasan los años, más nos volvemos más niños, caprichosos, malcriados, rebeldes, desobedientes y de todo. ¡Perdónanos! Tenga misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdenos, porque como iglesia evangélica a nivel global nos hace falta demasiado y estamos dormidos. Ayúdeme, mi Señor. Ayúdenos a nosotros. Porque así como la iglesia inició, así va a terminar. Bajo fuego, bajo persecución. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos por amor a tu nombre. Ayúdenos, Señor. Perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, perdónenos y tenga misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo quiero cantar un coro, una alabanza. Dígale. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Dígale, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Dios les bendiga a todos. Dejo a nuestro pastor con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, siervo. En el Señor. Amén. De Jesús. Ha sido bueno, hermanos.